Me dices cuando me veas. Ay, Dios. Es que no, hablamos de ópera en casa. Por eso Estoy. ya está. Como dije. Yo repito. Y no estamos. No, y aparte yo tengo que ver allá para que no vea. Me parece que ya estamos en línea. A ver, ahora amigos, creo que lo confirmamos en un momento, pero tengo la sensación de que estamos en línea. Aguante. Sí, ya está. Ya estamos en línea, querido Ramón. Creo que ya nos están viendo, así es que ahí vamos. Ya no nos podemos arrepentir, ¿eh? Adelante, a rajarse su tierra. Exactamente. Amigos, amigas de Hablemos de Ópera, yo no sé ni a dónde voltear, es para acá. Bienvenidas y bienvenidos a este momento que para nosotros es tan importante, un momento en el que arrancamos esta nueva modalidad, me quito los lentes, esta nueva modalidad de Hablemos de Ópera en casa, que es una serie de diálogos con personajes verdaderamente importantes en términos internacionales. Antes, Ramón, de darte la bienvenida, agradecer a las instituciones que se suman habitualmente a nuestra transmisión. El día de hoy, como acostumbramos, tenemos a la Secretaría de Cultura Federal, al Instituto Nacional de Bellas Artes, que queremos tanto, al Auditorio Nacional, a Ópera Latinoamérica, al Teatro Julio Mario Santo Domingo, en Colombia, en Bogotá, a la Ópera de Los Ángeles, en California, donde Ramón acaba de cantar un excepcional Roberto de Veré, a la Fundación Sinfonía en República Dominicana, al Canal 22 de nuestro país, al Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, al Fórum Cultural Guanajuato, al Instituto Sinaloense de Cultura, ProÓpera, AC, los queridos también, el Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, que recientemente condecoró a Ramón Vargas con su presea, a la Secretaría de Cultura de Tabasco, a la Mahler Foundation en Viena y a la Sociedad Mahler de México. A todos ustedes y a sus públicos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Los teléfonos, el teléfono de Hablemos de Ópera es el 55 43 47 02 83. Nuestras redes son esta, la página de Facebook a la que nos hacen favor de estar conectados en Twitter, @gkleinburg, en Instagram también, @gkleinburg, en nuestro canal de YouTube, Hablemos de Ópera. Y queremos empezar también por invitarlos a que se inscriban al teléfono que ya tienen, la conferencia en línea de este próximo martes, Beethoven y el aislamiento. ¿Qué nos dice Beethoven hoy de lo que nos pasa, de estar aislados, de sentirnos separados del mundo, a través de su única ópera, Fidelio? Y ahora sí, podemos entrar en materia y decirles con un enorme gusto, un enorme placer, pero sobre todo un gran honor, tenemos a una de las máximas figuras de la historia del canto operístico mexicano con nosotros, el tenor Ramón Vargas. Ramón, querido, bienvenido a Hablemos de Ópera. Hola Gerardo, qué placer estar contigo, estar con toda la gente que te sigue y que nos acepten en su casa, que nos dejen estar con ellos, es maravilloso. Gracias, Ramón. Gracias por acompañarnos. Además, desde Viena es importante comentar que Ramón se está desvelando. Es la 1 de la mañana por allá. Muchísima envidia, Ramón. Oí que hoy saliste a caminar ya por primera vez con un poquito más de tranquilidad, ¿no es cierto? Pues se está empezando a hablar de abrir escuelas y poco a poco, ¿verdad? Pero ya se está hablando de eso. Lo que seguimos esperando y la noticia que va a pasar con el teatro. Pero bueno, ese es otro tema. Por lo pronto ya se puede mover la gente, ya empiezan a abrirse cosas, ya se pueden comprar, en algunos negocios están abiertos. Entonces ahí vamos poco a poco. Hoy me comí un helado, íbamos caminando en el centro, una heladería y nos tomamos un helado. Fue una sensación maravillosa, casi de normalidad, la verdad. La gente, ¿qué tal? Yo sé que la gente en Austria es distinta de la gente mexicana, pero podías percibir, digámoslo así, el gusto, la satisfacción de la gente de poderse ver de otro modo, de poderse ver en la calle. Fíjate que te voy a decir una cosa que nos cambia mucho de modo de cómo somos, es que los austriacos, los alemanes, los nórdicos, ¿no? de Europa del Norte,
pues cuando se tienen que hacer algo lo hacen, ¿no? Entonces dijeron, quédense en casa y la gente se quedó en casa. Dicen, ya pueden salir, pues ya pueden salir, pero preferiblemente en su casa se quedan en casa. Una sociedad bastante respetuosa en ese aspecto y eso me gusta muchísimo. Y yo creo que es algo que les tenemos que aprender a ellos, ¿no? Sí, responsable. definitivamente, en muchos sentidos. Ellos tienen también cosas que aprender de nosotros. Nosotros les tenemos que enseñar a cantar, pero de eso les hablamos en un rato, ¿eh? Oye, Ramón, hablando de cantar, yo quiero empezar por preguntarte algo que a Maite, mi esposa, y a mí nos ha dado vueltas por la cabeza en estos días, como primera pregunta que te quiero hacer. ¿Has cantado en la cuarentena? No, no me refiero a si estabas revisando las zonas más peligrosas de Roberto de... ¿Has cantado? ¿Cantas? Además de vivir de cantar, ¿cantas? Todos los días casi. Todos los días canto. Voy a mi estudio y me pongo a cantar de entre media hora, una hora o más. Depende de cómo me sienta. Yo creo que es importante. Además, para mí cantar es algo intrínseco. Tengo que hacerlo. No es algo que lo haga Lo hago una parte por disciplina. Te comento que cuando regresé de Estados Unidos, que fue exactamente el 18 de marzo, el día... Todavía nos vimos allá, nos comimos allá. Cuando regresé me sentí muy mal, me sentí muy deprimido, me sentía muy preocupado, me dolía. A lo mejor hasta me dio COVID y ni cuenta me di. Y me quedé en casa, como me pidieron que me quedara 2 semanas en casa, una semanita, 5 días, la verdad no tenía mucha ilusión de cantar, pero de eso que te despiertas y dices, voy a cantar. Y es una sensación agradable cantar por placer. Y a veces a los profesionales nos cuesta trabajo. Y te comento que yo cuando era muy joven tuve esa crisis muy grande cuando decidí ser un cantante profesional y que tenía que ser pagado por ello. Decía, pero me costó mucho trabajo hacer ese cambio, me costó mucho trabajo cantar solamente por placer y decir, bueno, es que ya no voy a cantar nada más por placer, ahora tengo que cantar. Y fue un momento en que me costó trabajo, fue difícil en mi vida, pero bueno, estoy bien. Te entiendo lo que me dices de cantar como esta, pero no era exactamente la pregunta. Es decir, entiendo que vas a cantar a tu estudio, pero eso lo entiendo como Messi o Cristiano Ronaldo yendo al gimnasio. Eso es una parte, esa ya la sé. Cantas en la regadera, cantas en otro contexto donde no tiene que ver incluso con el canto operístico. ¿Has cantado? No, sí. ¿Cómo está tu voz? Canto en la regadera, canto en la habitación cuando me estoy bañando, canto canciones, canto fragmentos de ópera, canto frases que me gustan. No, sí, estoy activo emocionalmente con el canto, no nada más profesionalmente. Eso está muy padre. Y a ver, ligándolo con eso, nosotros solemos recordar cuando hicimos algo por primera vez o cuando recordamos haber hecho algo. ¿Cuál es tu recuerdo más lejano de cantar? ¿Cuándo Ramón Vargas se acuerda de Ramón Vargas cantando por primera vez? Que tú dices, oye, yo estaba cantando. Sí, lo tengo muy presente. Mis hermanos se iban, yo soy el más chico de los varones, somos 9 hermanos, yo soy el séptimo, que estaba Catalina, mi hermana, que es 3 años más joven que yo, y yo no fui al kinder, o sea, yo me quedaba en casa. Y me recuerdo perfectamente que me quedaba en casa jugando junto a la radio, escuchando la radio y escuchaba la hora de Pedro Infante, de Jorge Negrete y de Javier Solís. Buenos maestros, ¿eh? La verdad, sí, de maestros de emociones. Y yo los oía y cantaba con ellos y me aprendía sus canciones. Y eso me acuerdo, no iba, tendría 5 o 6 años. Esos son mis primeros. A ver, espérame, me están diciendo que entrecortado tú. yo me oigo entrecortado, no sé por qué, pero bueno, vamos a seguir. No podemos hacer mucho más en este momento. Pero me comentas entonces que te recuerdas a ti mismo cantando, pero también escuchando canto.
Esta era una pregunta que te iba a hacer un poco más adelante. ¿Tú crees en ese sentido que estos cantantes populares mexicanos fueron también... ¿Tú crees que ellos también te enseñaron a cantar? Absolutamente, absolutamente. Mi maestro principal como intérprete fue Pedro Infante, a quien considero el Fisher Discow de la canción mexicana. A ver, despacito. El Fisher Discow, a ver, a mí me suena, a ver, aquí nos vamos a meter en algunas berenjenas con algunos amigos puristas germanos. Fisher Discow me suena como alguien que no tenía una voz muy padre, pero cantaba muy bien. Sí, y bueno, es relativo, ¿no? Sabes que el canto es relativo. Era un gran intérprete, era era un intérprete de la palabra, vaya, era toda su obra liderística que él grabó y que pues es de manual, es de manual. Y Pedro Infante era un hombre que interpretaba realmente con el corazón. Sus canciones eran interpretadas más que con la voz, que la voz era bonita, no tenía una técnica vocal, digamos, desarrollada, pero era un intérprete maravilloso. Era como Giuseppe Di Stefano en la canción. Exacto, el tema también, y eso lo sabes mejor que nosotros, no solamente hay que cantar un aria, no solamente hay que cantar una ópera, hay que decirla. Pues hay que mover emociones. Y eso es lo más importante en la ópera y en el canto. Hay que mover emociones, tienes que mover tus emociones para que las emociones las puedas transmitir y que la gente que te escuche pueda también emocionarse contigo. Entonces eso es la maravilla del canto. Pero a ver, ¿no? eso me llama la atención, Ramón, un cantante hasta qué punto puede dejar que sus emociones afloren. Ramón Vargas, en un momento complejo de Roberto de Veré, ¿está pensando en la tragedia de Roberto de Veré? ¿Está sintiéndola? ¿O está pensando en el paso, en que está muy tirante la parte, en que tiene que dosificarse porque falta un rato? ¿Cómo equilibras? Bueno, mira, esa es una buena pregunta. En realidad, yo canté una gran parte de mi vida y una gran parte de mi carrera sin pensar remotamente que cantaba era fácil o difícil. Lo cantaba por el simple placer de cantar. Y ya estaba cantando en los teatros importantes. El Roberto de Veré lo debuté en Viena en el año 2000 o 1999 con Edita Gruberova. Y no me di cuenta que ese, sí, grande. Y yo no me di cuenta que ese rol era tan difícil hasta ahora que lo quise volver a cantar y que bueno, ahora hasta que lo canté. Cuando empecé a recantarlo, dije, caray, pues sí está difícil. Yo pensé que estaba más fácil. Pero cuando yo lo cantaba hace 20 años, para mí era como tomarme un agua de limón. Y no me daba cuenta, no me di cuenta de eso. Y eso es una maravilla. Claro, te vuelves más experto, te vuelves más cuidadoso, te vuelves más experto. Y también la experiencia te hace ganar tiempo de alguna manera, pero también te hace estar pensando a veces demasiado. A veces quieres exigir demasiado. Para mí regresar a Roberto de Veré fue un reto, ¿no? Un reto, pero lo superé muy bien, me encantó haber regresado a ese repertorio, me sentí muy cómodo. Hubieron pasajes que tuve que estudiar bastante porque decía, caray, no me acordaba que era tan tirante, que era tan difícil, pero bueno, al final salió bien. Entonces, esto que tú me comentas es realmente un tema importante. Yo creo que para eso tenemos la técnica vocal. La técnica vocal nos da la capacidad de dedicarnos a interpretar en lugar de pensando en cómo cantar las cosas, ¿no? Me parece una gran... Te iba a preguntar eso, ¿qué es la técnica finalmente? Sí, la técnica puede describirse biomecánicamente, subglótico, no subglótico, puedes decir mucho, pero en el fondo lo que estás diciendo es que la técnica, todo este que te permite no pensar, es decir, yo no me puedo imaginar o no te imagino en aquel ya remotísimo debut en el Met, sustituyendo nada menos que a Luciano Pavarotti en Lucia, si no mal recuerdo, no creo que estuvieras en el camerino pensando en Belalme Inamorata, ¿cómo voy a llegar ahí? No creo que estés antes de una función.
No, fíjate que lo había ya estudiado muy bien, ya tenía el Edgardo puesto. A veces cuando me pregunto cómo llegó aquella ocasión, y yo creo que la gente tenemos las chances, las posibilidades, pero para lograr el éxito necesitas algunas cosas que te tienen que funcionar juntas. Y al menos yo considero tres que son básicas. Una es las capacidades, la otra son las oportunidades, y después necesitas un poquito de suerte y una posición mental, física, que te, que te hace tomar las oportunidades de una manera positiva. Y eso, digamos, la actitud. Porque Entonces, yo no cuando creo, ahorita estaba preparado, estaba muy preparado. Entonces, pero a no ver, llegué. cuando tú hiciste eso, de verdad estabas pensando, o sea, realmente decías, soy Ramón Vargas, un joven tenor mexicano, voy a debutar en el Met sustituyendo a Luciano Pavarotti. Tienes que haber estado loco para hacerlo, verdaderamente loco. Era ingenuo y, a ver, ingenuo y arrogante. La arrogancia que te da la juventud y las ganas de hacer las cosas, no una arrogancia negativa, no una Dame un arrogancia. segundo, Ramón, dame un segundo, voy a hacer algo, me están diciendo que estamos entrecortados, voy a quitar el Ethernet en este momento y voy a tratar de entrar directamente con Wi-Fi, perdón por el comentario técnico, pero estoy conectado ya a través yo espero que mejore en este momento. Perdón, Ramón. Me estabas diciendo, me distraje. No, Realmente, estabas en estaba, el camino diciendo, voy a salir a cantar en lugar del gordo. no, y la verdad es que era muy ingenuo y era muy aventado. Y había un poquito esa arrogancia de la juventud que te dice, yo puedo, ¿cómo no? Yo lo voy a hacer, lo voy a lograr, ¿cómo no? No le tengo miedo. Luego me di cuenta que en realidad estaba sustituyendo a un mito, era un monstruo. Luciano era el cantante del Met y sus funciones eran muy buscadas. Siempre la gente se peleaba por tener una entrada para ver a Luciano. Entonces fue un reto que sinceramente no me di cuenta que lo estaba asumiendo. En ese momento. Usaste una palabra que automáticamente me lleva a mi siguiente zona de notas. Usaste la palabra miedo. A ver, los que no podríamos jamás cantar una ópera y tenemos una mediana idea de lo que es cantar, nos parece aterrorizante pararse en un escenario. O sea, es lo más cercano que yo me imagino a pararte frente a un pelotón de fusilamiento con 2,000 personas que ostentan su bien habida o supuesta experiencia operística para disparar inmisericordiamente contra el tenor. Da miedo, o sea, a un Ramón Vargas, ¿has llegado a sentir miedo en un escenario de decir, estamos en México, de decir, ay, güey? Sí, me ha pasado. Me ha pasado sobre todo en algunas ocasiones cuando no estás bien, cuando no te sientes bien, cuando tienes algún problema, que estás enfermo, que estás ronco. Yo que, por ejemplo, yo padezco, y tú sabes que yo padezco de alergias, padecí alergias toda mi carrera, que fue una cosa terrible. Una, es una limitación importante para un cantante de sufrir de alergias, como me sucedía a mí, que me quedaba prácticamente ronco. No oía, se me inflamaba el oído dentro, entonces escuchaba mala pena, con mucha dificultad. Entonces todo esto me llevaba a que a veces salía realmente con miedo a cantar. Decía, ojalá me funcione. Es una lástima que me haya pasado eso por una buena parte de mi carrera, pero sí fue. Y tuve que vivir con ello y pasarlo y aprender a convivir con este tipo de situaciones que al final me enseñaron mucho porque me forzaban a aprender a cantar. La técnica. Me forzaban a utilizar mi instrumento lo mejor posible para no lastimarme. Y, y eso yo creo que al final fue una exigencia que salió positiva.
Totalmente. Pablo Elvira, a quien recordamos, con quien cantaste tu primer Rigoletto, siendo yo director de la Ópera de Bellas Artes. Pablo Elvira, enorme barítono puertorriqueño, que en paz descanse. Yo me acuerdo en esas funciones de Rigoletto, recuerdo que Pablo decía, a mí me interesa saber cómo canta un cantante enfermo, no cómo canta sano. Cantar sano no tiene tanto chiste, decía. Y voy a completar algo que decía el Mario del Mónaco, el tenor del pasado. Decía, un buen cantante lo vas a reconocer cuando llega a 50 años para arriba. Porque cuando eres joven, más o menos todos cantamos bien. Pero un cantante, cuando llega después de 50 años, ahí es donde va a demostrar. No, no estoy de acuerdo contigo y lo vamos a hablar en un rato. Yo conozco a tanta gente hoy menor de 50 años que no canta bien, que ya hablaremos de eso. Lo hablaremos, pero me gustaría, Ramón, tú y yo podríamos platicar toda la vida y lo hemos hecho, pero te querría preguntar algo. Y se relaciona también con lo que estamos viviendo y con nuestra charla. Yo tengo muchos años, desde que tengo uso de razón, relacionándome con la ópera, y desde que tengo uso de razón, la gente dice que la ópera se está muriendo, que la ópera se está acabando. Sin embargo, estadísticamente, hoy hay más funciones de ópera al día en el mundo que jamás. Hay más personas en el planeta que están en un patio de butacas de un teatro, en un escenario. ¿La ópera está más viva o está más muerta que nunca? Mira, yo creo que fue como cuando yo era niño, que decían que el petróleo se iba a acabar y que iba a haber una gran guerra y que yo era pequeño, yo era niño, tenía 10 años, hablaba ya de esas crisis del petróleo y ya no hay petróleo, nada más hay para 30 años y el petróleo, las potencias se van a pelear por él y mira, aquí estamos todavía y el petróleo lo siguen descubriendo y ahora ya nadie lo quiere. A comparación, no, es más, ahora pagas para que se lo lleven. Ahora pagan para que se lo lleven. Si no hablemos de quién, pero así es. Y ahora la ópera, estamos viviendo este fenómeno. Yo creo que la ópera está viva, muy viva. Yo creo que la ópera nos enseña, nos demuestra las personas y cómo hemos sido en la historia, que al final somos los mismos, no hemos cambiado mucho. Las mismas miserias, los mismos pecados, las mismas virtudes. Por eso las óperas siguen funcionando. Otelo, Lucia di Lammermoor, hablan de nosotros. Por eso, Ramón, y perdón la digresión, yo creo que puedes estar de acuerdo. Cuando a mí me dicen o me cuestionan mucho mi amor por las puestas en escena no tradicionales, lo que yo digo es esto: la ópera no se trata de que lleven un sable o de que estén frente a un castillo. La ópera se trata de que sienten esos personajes y de lo que les pasa. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? 100%. 100%. Ahora, desde luego que hay óperas que es muy difícil mover de su tiempo. Y también hay que hablar de qué tipo de puestas de escena estamos hablando, ¿no? Yo creo que todo este fenómeno nació, tú lo sabes, con este famoso, esta tendencia alemana del Regietheater, que nació con Wagner, en Bayreuth. En Bayreuth. Bayreuth y que vino después de la guerra, porque Europa estaba destruida, no había dinero y entonces empezaron a hacer producciones baratas y empezaron a contar historias más que óperas. Empezaron a contar historias de personas. Eso tiene una ventaja, que nos hacen que la gente vea historias de óperas, y tiene una parte de desventaja, que pues a veces puede ser que a los directores de escena se les suban los humos, o que quién sabe que se hayan fumado y nos pongan a hacer cosas quién sabe qué son, como cuando una vez me hicieron disfrazarme de chango. Cuéntanos esa, porque la contaste con Ainhoa y nos estamos desviando, pero es buenísima. Tú eres un gran cantante, pero no sé todavía si eres mejor tenor o mejor contador de historias. Cuéntanos de esa versión del Planeta de los Simios, por favor. Bueno, mira, eso fue una versión que hizo una directora de escena alemana que se llama Doris Derry, que hacía películas simpáticas, sí, un poco locas. Y yo vi algunas de sus cosas, de películas que ella me dio. Es un poco locas, pero bien simpáticas, pero le dio por dirigir ópera. Ya sabes que a algunas personas les da por poner a las personas que tienen una cierta fama
hagan ópera, que la ópera como si fuese, no sé, ¿verdad? Como si fuese tan sencillo. Y el resultado fue que ella, cada vez que hacía las óperas, pues las hacía cada vez más locas. Y eso a mí me tocó que hicimos en Múnich, que es un teatro muy importante en Alemania, el teatro más rico de Alemania. Y hizo una producción de Rigoletto en el planeta de los simios, que fue una cosa terrible. Pero yo no me imaginaba que fuese tanta locura. Entonces, el astronauta era Rigoletto con su hija Gilda, que llegaron al planeta de los simios, en donde el duque era el jefe chango. O Y sea, él tú, era no. Y entonces todos eran changos, menos ella, que era, además era Diana Damrau, que era jovencita, preciosa, que parecía una muñeca, y además disfrazada un poco así como la princesa Leila de las Guerras Estelar. con sus bolitas. No, sí, no, imaginar era alguna cosa terrible. Y, y entonces yo le dije a Doris Dorry, le dije, oye, Doris, ¿qué te hace pensar que ella se va a enamorar de un chango, de un gorila o no sé qué era? Y me dijo esto, me dijo, Ramón, tú no sabes, pero las mujeres, y eso va para todas las mujeres que me están escuchando, Allá y acá. dice, las mujeres tenemos un sueño secreto de ser poseídas por un hombre salvaje. Entonces yo me quedé viendo y le dije, Doris, ¿estás segura de lo que me está diciendo? Sí, claro, estoy segura. Y quien te diga lo contrario te está mintiendo. Y le dije, Doris, yo creo que necesitas ir a ver a un doctor. Y, y se molestó muchísimo, puso a llorar, me dijo, te estás burlando de mí. Y cosas, dije, no me estoy burlando de... Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que cuando llegamos a la primera escena, salgo y veo que todos estaban como changuitos y así. Y decía, della bella y cogita borghese tocar el fin del... Y empecé a ver todo esto y dije, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Entonces me callo, me quito la máscara y estaba dirigiendo Subin Meta. Nada menos. Le dije, maestro, perdón, me tengo que detener porque tengo una crisis de identidad. Qué menso. Y me tengo que ir. Y él se quedó, ¿qué está pasando? Dije, perdón, no puedo hacerlo, no puedo. Y me fui. Entonces el coro el coro y la orquesta me aplaudieron, pero bueno, me metí en un lío con el teatro porque desde luego que al director no le gustó y hubieron problemas, pero no podía. Eso fue demasiado. Ya no salimos del tema. Pero bueno, sí, nos salimos de tema, pero llegaron al estreno con el planeta de los simios rigoletesco. Al estreno, desde luego yo no lo hizo Tito Beltrán, el tenor. Chileno, tenor chileno, ¿no? Que Tito es pequeñito de estatura. Muy. De Laván, que era Rigoletto, era un barítono americano, que además se jugó fútbol americano cuando estaba en el college, o sea que era una especie de bestia de 2 metros. Pequeño, bueno, era como Tarzán y Chita. Era una cosa terrible. La gente cuando abrieron el telón y que empezó a salir, la gente empezó a gritar en el teatro, empezaron a decir, ¡Subin! ¡Vete mucho a no sé dónde! Y empezaron a gritar todo, la gente quería quemar el teatro. Fue tan mal que tuvieron que quitar la producción. Ese año la hicieron y nunca más la volvieron a poner. Eso fue. Eso fue, bueno, fue sí nos desviamos y regreso, Ramón. Regresemos. Hablábamos de la ópera más viva o más muerta y voy a entrar a un punto muy delicado. Si nosotros estamos pudiendo hacer esta charla en esta situación, es gracias a la tecnología, es gracias a Internet, a la videocámara, a Zoom, a Facebook. Hoy por hoy, mucha gente dice, y probablemente con razón, que una muestra de la vitalidad de la ópera es que la ópera puede llegar y llega continuamente a lugares que no podía llegar. A casas, a computadoras, al celular, al iPad, a la tele, a donde tú quieras. Esto arrancó cuando Metropolitan Opera House de Nueva York decidió empezar a hacer las transmisiones en vivo en los cines. Yo recuerdo a Gerard Mortier, una de las personas en las que más he admirado en el mundo de la ópera, director del Festival de Salzburgo,
prematuramente fallecido, que yo le pregunté, ¿qué opinas de esto? Y él dijo, a mí me parece muy peligroso. El Met está invitando a la gente a ir al cine, no a ir a la ópera. Es muy delicado lo que te pregunto, porque tú eres el cantante mexicano que más ha hecho en la Metropolitan de Nueva York, por mucho. Eres una persona que debe una parte de su carrera a la Metropolitan Opera House de Nueva York. Y yo te hago esta pregunta, ¿tú crees que el Met acertó o erró? ¿Tú crees que la ópera difundida masivamente a través de la tecnología del cine ha hecho más bien o menos bien a este género? A ver, es una pregunta, como tú dices, bien dices, controversial. Yo no soy un fanático de las transmisiones en los cines. No soy un fanático porque la ópera no nació para ser en el cine. De acuerdo, la gente va a decir que muchas cosas se han tenido que transformar. Y es verdad que se han tenido que transformar muchas cosas, pero la ópera no se debe transformar solamente en un espectáculo para el cine, porque eso es un peligro enorme. Es un peligro enorme para muchas cosas. La principal es que la gente se acostumbra, primero, a no ir al teatro y después a ver las cosas en el cine que están falseadas. Y sobre todo están escuchando otra cosa. Están escuchando otras voces, están escuchando todo diferente. Y cuando van al teatro, se sienten, se sienten mal, se sienten que no funcionó, que están, que los engañaron, que las no se ven así, que las cantantes están muy lejos, todo esto, ¿no? Y yo creo que, y mira, yo te lo digo porque además la primera transmisión del Met que se hizo a todo el mundo fue con la Bohème, que canté junto a Ángela y a nuestra querida Ainhoa Arteta. O sea, ¿tú estuviste en esa primera transmisión internacional del Met? La primera transmisión internacional. Wow. Y esa producción fue muy exitosa, la producción de Franco Zeffirelli. Y bueno, si se hubiera dejado como algo extraordinario de vez en cuando pasar alguna nueva producción por los cines, sería, o por las computadoras, estaría muy de acuerdo. Pero cuando se hace ya pensando solamente en eso, como está pasando en el Metropolitan, que es un teatro que está solamente pensando en las transmisiones, la gente en el teatro no va. Es muy decepcionante ir al Metropolitan. Ha bajado mucho la venta, el box office. Y estamos hablando de antes de todo lo que estamos viviendo ahora. Estamos hablando de hace 3, 4 años, tal vez 5, en donde habían funciones, en donde estaban 2/3 partes del teatro, cuando mucho. Ahora sí, prácticamente regalando los boletos, como me pasó a mí cuando estaba en México, que estaba Rómulo Ramírez Estevas afuera de la Ópera de Bellas Artes con los boletos en la mano haciendo que se metiera la gente. Yo recuerdo porque yo los pedía, pero iba con mis papás y ahí me los daba. Toma, ¿cuántos necesitas? 3, aquí está. ¿No? Entonces, casi está sucediendo lo mismo, ¿no? Es muy decepcionante, así no se hace. Yo creo que Peter Gabriel no lo reconoce, pero yo creo que se equivocó totalmente. Se equivocó porque además el teatro está vacío. Él hace las presentaciones de los cines en mismo Manhattan, que es el error más grande que pudo haber tenido. Y entonces la gente no va al teatro. El abuelito que llevaba a sus nietos el sábado en la tarde y que llevaba a sus nietos a la ópera y que los llevaba después a comer una hamburguesa y que después se los llevaba a casa y que pagaba pues baratito, $400, pues ahora les salen 80 y les compra hasta las palomitas a los niños, ¿no? Entonces, esto según yo, es un error. Ahora, no nos podemos salir de la realidad. Finalmente, lo que me está diciendo que estamos aquí gracias a la tecnología, tiene razón, pero estamos aquí gracias a la ópera. Yo conocí a Amalia, mi esposa, gracias a la ópera. Te conocí a ti gracias a la ópera. Y pues estamos aquí juntos esta noche, muchas personas, miles de personas que nos están escuchando hoy por la ópera. Entonces, estamos viviendo un momento de auge de la ópera. Respondiendo lo que estaba pasando, lo que me dijiste antes, sobre la pregunta si la ópera vive o no. Pero yo creo que es muy peligroso hacer todo para que solamente sea transmisión, o sea, sean transmitidas las óperas en los cines porque tienen más popularidad.
porque no creo que ese sea el camino y además van a terminar por arruinar voces porque las voces no se están desarrollando, están buscando voces, más que voces están buscando personajes. Me quitaste la pregunta que seguía. Ya me hiciste ver de qué manera esto afecta al teatro, ya me hiciste ver de qué manera puede afectar al público, pero ahora quiero preguntarte, Salud, ¿de qué manera esto puede afectar al canto? Afecta al canto, porque es una pregunta. De pronto, cuando yo era director de la ópera, era un director, te acordarás, a los 27 años, éramos jóvenes y bellos en aquellos remotos tiempos, y yo me quejaba de los viejitos que iban a la ópera. Ahora tengo que decir que esos viejitos, muchos tienen la edad que tenemos nosotros, los que para mí son viejitos. Y yo me la pasé diciendo, estos cuates piensan que solo se cantaba bien antes. Y de pronto, Ramón, me descubro como un viejito de la ópera, no en las producciones, porque sabes que me gustan las producciones muy radicales, muy contemporáneas, descubro un poco identificado con ellos porque tengo la sensación de que ya no se canta como antes. Ojo, ya no estoy hablando de los años 50, no estoy hablando de Mónaco, no estoy hablando de Bastián, no estoy hablando de ellos. Ya no se canta como en ese momento en el que empezábamos a hacer ópera en Bellas Artes. Cada vez escucho un canto mucho más pobre, mucho más seguro, confiable, pero poco excitante, poco sano. Y mi pregunta es, ¿estoy mal? Esto es así, es muy delicado que te lo pregunte a ti. ¿Tiene que ver esto que hablamos con cómo se canta hoy? Yo creo que sí tiene que ver. Mira, efectivamente yo creo que ha cambiado el modo de cantar. Ha cantado el modo de cantar porque se han utilizado, ha habido menos exigencia de parte tanto del público como de la crítica, que finalmente la gente pues tiende a dejarse aconsejar. Pero cuando lo que te recomiendan son gigantes con pies de barro, te das cuenta que no va por ahí. Las casas discográficas, las casas famosas discográficas, muchas alemanas y otras que no son alemanas, están haciendo un cochinero. Están haciendo un cochinero, están haciendo grabar discos importantes a cantantes pop que se hacen pasar por tenores, por ejemplo, ¿no? Porque venden. Es un fenómeno que no se puede detener, pero que deberíamos de considerar para que se pueda manejar mejor, para que no nos coma, para que no nos lleve. Mira, yo creo que una de las cosas que motivaron todo esto fueron los famosos tres tenores. Los tres tenores en 1990 levantaron un clamor tan gigantesco en ese famoso concierto en Caracalla que nadie esperaba jamás que se pudiera tener un éxito con cantantes que no fueran pop. Me recuerdo que vendieron 10 millones de discos o 12 millones de discos de un trancazo. O sea, y cuando eso pasó, las casas discográficas, entonces un momento era la DECA, dijo, ¿quién dijo que la ópera no es negocio? ¿Quién dijo que no se puede hacer negocio? Claro que se puede hacer. Y de ahí empezó el declino. De ahí empezó el declino porque de ahí empezaron a hacer cada vez cosas más baratas para poder venderlas. Entonces, no todo lo que se está haciendo es malo, pero tampoco lo que se está haciendo es bueno, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado en eso que está sucediendo, porque vamos a terminar por perder un cierto repertorio, porque las voces no les da tiempo de madurar. Las voces se terminan antes de entrar en el mejor momento de la voz, el cantante ya se la acabó. Y eso lo hemos visto muy frecuentemente. Y entonces, ¿qué sucede? Que un cantante estar a los 40 años, a los 45 años, en el mejor momento, ya se acabó su voz. O, en su defecto, ya es viejo para las presentaciones del cine.
Claro, para la cámara. Para la cámara, yo no aguanto el close-up, ¿no? Si consideras que Cho-Cho San, la Madame Butterfly, tenía 15 años netos, En el primer acto, 15. tenía 15 años, dice 15 añitos, pues ¿de dónde vas a sacar? Pues, pero te aseguro que la están buscando. Están buscando a una niña que pueda cantar a esa edad Cho-Cho San. Y capaz que se la dan a esos fenómenos que salen por ahí, porque a algún loco se le va a ocurrir. Entonces, estas cosas que son completamente fuera del sentido común, para la gente que no está experta en esto, no lo entiende. Piensan que cantar, pues puede ser, ¿no? No se dan cuenta que cantar, no hay óperas para principiantes. Las óperas son óperas para profesionales, cualquiera. Entonces estamos metidos en un callejón que puede ser peligroso. Por otra parte, hay oportunidades. Claro, la pregunta ahora, ¿qué va a pasar después de esta pandemia? Es ¿Qué lo va a que te pasar? quería preguntar. Ahí vamos, exactamente, pues estamos en la misma lógica. ¿Qué Esto va a está, pasar? suena a que el cine y la tecnología, que ya están teniendo un lugar tal vez demasiado preeminente, van a avasallar. Porque ahí te voy a hacer te lo voy a comentar. Ramón, entre que puedas hacer una función que se transmita básicamente y llegue a la gente por tecnología o que no hagas, ¿qué prefieres? No, se tiene que hacer. Se tienen que hacer las producciones y se van a hacer de esa manera. ¿Tú crees? De plano. Sí, ahora por otra parte, el cine da oportunidad a mucha gente para que se introduzca a la ópera, pero les pido a las personas que no se queden ahí, que vayan al teatro. ¿Qué pasa con las producciones del Metropolitan? Pues que son fantásticas, son muy costosas, son muy caras y son muy espectaculares porque tienen mucho dinero para hacerlo. Y cuando vas a tu ciudad, dices, ay, pues esto está muy pobrecito, ¿no? Está de cuentos de cachirulo. Dice, entonces, no es que no podemos comparar, ¿no? Cada quien tiene que ser, tener tu identidad y tienes que ir según lo que tú puedes. Ese es uno de los problemas también, que eran misiones y que Totalmente. están muy, muy desequilibradas. Totalmente, totalmente. Ahora, voy a empezar a jalar un poco la charla, llevamos casi 40 minutos, hacia nuestro país. Los cantantes mexicanos que están en el mundo y que son una de las máximas aportaciones de México a la escena internacional, son cantantes que cantan bien, son cantantes como tú, son cantantes como Javier Camarena, son cantantes como Arturo Chacón, son cantantes como Rolando Villazón, son cantantes como María Catzaraba, son cantantes como Rebeca Olvera, y una larga lista de esos que no están en los teatros AAA o AA, pero que también son un grupo de avanzada mexicano que está en el mundo. ¿Por qué los mexicanos no cantan feo? ¿Por qué los mexicanos no cantan como esos cantantes de la del Met que me sacaron canas verdes, me hicieron enojar? ¿Qué tiene, o sea, qué pasa con los cantantes mexicanos? Y aterricemos un poquito en los tenores, porque acabo de hacer hace 2 charlas un programa sobre ti, sobre los nombres que he mencionado. ¿Qué pasa? ¿Por qué se canta de este modo en México? ¿Por Jorge Negrete, Pedro Infante, Hugo Avendaño? ¿Por qué? ¿Por qué cantas tú así y no cantas como ya sabes quién? Mira, yo ya algunas veces lo he dicho y algunos de los famosos críticos de México me han criticado. Dicen que no es cierto, pero yo estoy seguro de lo que te estoy diciendo. Cantamos así por nuestras tradiciones, porque en nuestras familias siempre hay el tío que saca la guitarra y que hace la bohemia. Por lo menos en mi familia así era. Y en En todas. todas las familias, y la tía que recitaba, por favor. No me digas que no estaba la tía que recitaba. Y entonces todo esto nos ha llevado a que los mexicanos, en general, tengamos la capacidad de expresarnos con mucha facilidad. Tenemos la facilidad de soltar nuestras emociones con mucha facilidad. Somos bravucones, peleoneros, habladores, y al mismo tiempo somos sinceros, somos dicharacheros, somos fiesteros, nos gusta la bohemia, nos gusta expresarnos, y eso es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural. Los mariachis una influencia gigantesca en nuestra cultura.
Bueno, en algún sentido, Ramón, estoy tan de acuerdo contigo que la charla que se llamó México lindo y querido, justamente por eso. Estoy de acuerdo y yo creo que tiene mucho que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con esta capacidad que tenemos los mexicanos de porque voces buenas hay en muchas partes del mundo. Las voces españolas, las voces italianas, sin duda, las voces en Sudamérica, los argentinos, no hay ninguna duda de eso. Lo que nosotros nos caracteriza es que todavía tenemos las serenatas. Es que las serenatas, cuando yo digo en Europa que todavía damos serenatas, no lo pueden creer. Y además dicen, ¿y cómo lo que estás diciendo es totalmente cierto. Hay alguien que es y no es mexicano, y insisto que tiene una parte de mexicano, que me dijo un día, yo aprendí a cantar llevando serenatas. Se llama Plácido Domingo, y me lo dijo, y es verdad, Plácido Domingo aprendió a cantar mexicano, no en español, aprendió a cantar aquí, justo con esta escuela de la que hablas. Así es, yo estoy seguro de eso, estoy seguro. Yo creo que esto nos hace ahora, desde luego que no basta tener buenas emociones y buenas intenciones, ¿no? Ahí viene el otro tema más importante, que hay que formar cantantes, ¿no? Ese es otro tema, pero las emociones y el modo y esta disposición para emitir nuestros sonidos con las emociones es muy mexicano. Hablaste de un tema fundamental, la enseñanza, la educación. Dime si puedes estar medianamente de acuerdo con, rápidamente, hablar de la enseñanza del canto. Ramón, ¿qué es un maestro de canto? ¿Tú podrías estar de acuerdo que un maestro de canto, como ustedes no se pueden escuchar? O sea, yo te llevo una ventaja, yo te he oído 1000 veces y tú nunca te has oído. Jamás has escuchado la voz de Ramón Vargas como yo la he escuchado, ¿estás de acuerdo? Un maestro de canto puede ser algo similar a los oídos de un joven cantante. Podría estar de acuerdo en que, entre otras cosas, un maestro de canto puede decir que le ayuda a un cantante a ubicar cuáles son esos sonidos correctos y por lo tanto se vuelve más que decirle cómo cantar, cómo sonar. Yo creo que el maestro de canto es una guía. Yo creo que no hay maestros de canto. Yo creo que el canto no se puede enseñar. Yo creo que el canto se aprende. Y yo estoy muy convencido que los mejores maestros son aquellos que te saben respetar y que te saben guiar. Una de las ventajas que tuve más y que tuve la fortuna fue con mi maestro Antonio López, mi querido maestro, que todavía está por ahí, todavía está ahí en Puebla, el viejito tiene 91 años, perfecto, aunque está en perfecto estado, le mando un saludo y todas mis bendiciones. Y él, lo primero que hacía cuando empecé a cantar, yo no podía hacer el giro de la voz. Mi voz, que es un Explica, Ramón, pero para la gente que nos oye, en un segundo, ¿qué es el giro de la voz? Explica. Bueno, es el pasaje de la voz es, mira, cuando nosotros cantamos, tendencialmente, cantamos con la voz de pecho, es decir, el sonido está aquí abajo, y para subir, para tener agudos, la voz tiene que pasarse a la resonancia más alta. Es una cosa técnica. El pasaje de la voz es en medio, es cómo equilibrar estas dos características o estas dos. Por ahí coloquialmente le decíamos el clochazo, ¿no? El clutch. El clutch. ¿Cómo es el paso de la voz central a la voz aguda? Porque si tú te quedas con la resonancia de pecho, se te vuelve un grito, como de que está vendiendo jitomates o naranjas en el mercado, ¿no? Y un tenor amigo mío con el que estoy hablando me dijo la mejor frase que yo le he oído decir a un cantante en mi vida. Un tenor amigo mío con el que estoy hablando. Yo no grito porque cuando grito nadie me oye. Sí, eso lo pensé y lo sigo pensando. Entonces, bueno, yo no podía hacer eso. Yo empezaba a cantar y me iba, como quien dice, me iba en primera hasta arriba, como si estuvieras en el... Y el maestro me decía, es que tienes que girar el sonido. Entonces yo lo intentaba y no podía. Y digo, maestro, me siento muy incómodo. Entonces decía,
no, pues tienes razón, vamos a buscarle, pero yo pienso que tenemos que encontrarlo. Siempre me respetó, nunca me obligó, no me dijo, tienes que ser así, tienes que ser adaptado, no, nunca. Y eso fue fundamental porque me daba mucha seguridad. Y me daba ánimos a buscar. Yo estaba buscando lo que yo quería encontrar. Y finalmente lo encontré. ¿Y sabes dónde lo encontré? Lo encontré en Viena. Lo encontré en Viena. Estaba aquí en Viena de estudiante, estaba en el estudio de la ópera. Estamos hablando de 1995, 96. Y en 1996, y estando aquí en Viena, escuchando una grabación de Beniamino Gilli, el tenor, que estaba cantando Salvi de mere shaste pure, pero en italiano, salve dimora casta y pura. Y cuando llegó al agudo, escuché perfectamente lo que hizo. Hizo aderire la preso. Y yo en ese momento lo escuché y dije, a ver, ¿cómo lo hizo? Y se lo imité y lo encontré. Y nunca más se me volvió a ir. Lo encontré ahí, pero no es que lo haya encontrado, es que lo estaba buscando. Y cuando lo estás buscando, lo encuentras. Y eso fue, que es una cosa curiosa, encuentras el maestro en donde menos te lo puedes esperar, ¿no? Y Ramón, estás dando clases ya formalmente, yo te he visto muchas veces. Yo recuerdo un momento memorable en el cuarto piso del Palacio de Bellas Artes, cuando Rolando estaba haciendo su primer elixir de amor, tratándole de ayudar a encontrar la punta, me acuerdo perfectamente de ti diciéndole, en la punta, Rolando, en la punta. Y me acuerdo que fue una clase maravillosa cuando me dijo, nunca había aprendido lo que aprendí en este momento. ¿Contemplas seria formalmente la posibilidad de dar clases de canto? bueno, mira, te quiero decir que a partir de este septiembre pasado del año 2019, soy profesor de la Universidad de Viena de canto. Fue un proceso que me costó, porque la rectora, Ulrike, cuando ella se iba a volver rectora, estoy hablando de hace 5 años, me buscó y me dijo, oye, me gustaría mucho que vinieras. Digo, es que yo no puedo, estoy activo. Me dice, eso es un problema, porque los cantantes activos no tienen tiempo y y nuestros maestros no son cantantes. Entonces encontrar a una persona que tenga la experiencia y las capacidades que tú tienes y que pueda dar clases es muy difícil. Entonces yo me voy a adaptar a lo que tú puedas. Y, y bueno, el año pasado coincidimos y dijimos, vamos a dividir entonces una plaza, por así decirlo, de maestro, con mi querida y enorme colega que es Stoyanova. Eh, entonces los dos estamos dividiendo una media nada más, porque tanto ella como yo estamos activos. Entonces me dieron a los chicos que tienen mejor preparación, no los que están apenas entrando a la universidad, sino los que ya están más preparados, que están haciendo el máster. Y estoy haciendo una labor que me divierte muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sí lo estoy haciendo ya formalmente, aunque sea adaptado a mis circunstancias, y lo hago con muchísimo gusto. No sabes cuánto aprendo escuchando a los chicos y cuánto aprendo buscando ayudarles, cómo resolverles. Además, cada uno tiene sus diferencias, cada uno canta de otra manera, cada uno tiene su mentalidad, cada uno tiene su manera de verlo. Es muy, muy divertido y aprendo muchísimo de ellos también. Qué maravilla. Tendrá que pronto encontrarse un esquema para que lo puedas hacer en México. Ramón, tenemos muy poco tiempo y te tengo como 25 preguntas, pero son preguntas ráfaga. Así es que, sin pensar, permíteme, el papel que más te ha gustado cantar. El papel que más... Rápido. Lucia de Lammermoor. El papel que menos te ha gustado cantar, que dices, no, este hay que hacerlo porque hay algo de billete. El cantante italiano del Rosencavalier. Sí, porque además sale un segundo y la posibilidad de echarse un gallo es alta. Sí. El papel que más te habría gustado cantar, pero que nunca pudo estar en tus posibilidades. Herman de Le Pique Dame. Wow.
Esa no me la esperé, ¿eh? Si hubieras sido barítono, ¿cuál es el papel que habrías querido cantar? Con Boca Negra. Seguro. Si hubieras sido mezzo, Éboli. si hubieras sido soprano. Aida. Wow. Y ahora, a bote pronto, yo te digo algo y tú me dices un cantante o una cantante mujer que para ti represente esa característica o esa virtud como nadie. Agudos. Perdón. Agudos. Agudos. Gruberova. Sobre agudos. Javier Camarena. Musicalidad. Giuseppe Di Stefano. Cantante actor. Plácido. Cantante actriz. Calas. Estamos de acuerdo. Homogeneidad en el registro. Paso resuelto. Ramón Vargas. Pero bueno, además. Beniamino Gili. Libertad en la emisión. La emisión de verdad donde tú la quieres. En el lugar donde a ti te gusta. Luciano Pavarotti. Fraseo, legato, línea de canto. Carlo Bergonzi. Fiato. Fiato. Franco Corelli. Versatilidad en el repertorio. Versatilidad en el repertorio. ¿Qué más repertorios puede hacer o hizo? Bueno, pues yo creo que Plácido. Ahora, ahí te van. Estoy terminando. Isla desierta. Y solamente puedes llevar la voz de una mujer y la voz de un hombre. Ni siquiera estoy hablando del canto. ¿Qué voz de mujer llevas y qué voz de hombre llevas a tu isla desierta? Yo creo que la voz, tal vez la voz más hermosa de mujer era la de Montserrat Caballé. Y la voz de hombre que más, sobre todo cantando lo que él cantaba, era Fritz Wunderlich. Y ahora, para terminar, y por 64,000 pesos, imagínate, ¿quién es o ha sido tu cantante no operístico favorito muerto, no en activo? El que no es la ópera, tu cantante popular. Pedro Infante. Y tu cantante popular vivo. Mi cantante popular vivo que me gusta mucho, Rafael. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo tengo mi lista, te la voy a mandar porque creo que tenemos coincidencia en aproximadamente un 75% de las respuestas. Te la voy a mandar, la tengo aquí conmigo. Ramón, digo, podríamos seguir mucho tiempo. Sé que hemos tenido problemas con mi audio, sé que tu audio ha estado impecable. De todos modos, esta charla yo la estoy grabando en mi computadora y si el audio no estuvo tan bien de mi parte, la voy a sustituir por el registro que tengo grabado. Debe tener buen audio. Ramón, ¿qué te gustaría comentar? ¿Quieres comentarnos algo, por favor, a nuestros amigos de Hablemos de Ópera? Yo creo que lo que les quiero decir es que ahora que no tenemos ópera, ahora que no tenemos la música en vivo, nos damos cuenta de la importancia que tiene en nuestras vidas y que la sigamos alimentando, nutriendo y que sigamos sobre todo viendo la oportunidad para regresar a los escenarios y para que nos acompañen apenas podamos para estar otra vez juntos en la maravilla que es la ópera en vivo. Gracias, Ramón. Gracias de verdad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por inaugurar esta modalidad dentro de Hablemos de Ópera. Ofrezco una disculpa por el problema de audio que estamos teniendo con mi parte y les comento que tenemos una lista muy importante, muy atractiva de figuras del mundo de la ópera, lectura de Ramón, que van a acompañar más ediciones. Ramón, abrazos, besos en casa. Cuídate. Hasta pronto. Igualmente a todos, abrazos. Gracias. Chao.